Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Bianca Estrada y me acompaña Manuel González Vargas. ¿Cómo están? Y estamos aquí, pues, ahora sí para suplir a nuestros jefes, Así a es. Obed Rosas y Álvaro Delgado, quienes están tomando un muy merecido descanso, pero por supuesto, Manu, la información no para. Eso no para ni en Semana Santa, Bianca, lo hemos experimentado esta semana. Mucha información, incluso en estos días que parecerían lentos y no lo son. Sí, así es. Nosotros no hemos parado en la información y por supuesto les traemos un resumen bien detallado de todo lo que sucedió en esta semana para que usted esté bien informado y tenga los temas más relevantes. Vámonos con 7 días. Y para abrir el programa de este viernes vamos a empezar con un tema importante, Bianca, porque tiene que ver con el bosque de Chapultepec, que es el gran pulmón aquí de la Ciudad de México y que desde hace años viene siendo amenazado, como que ya lo vienen acosando al bosque de alguna manera o de otra, quieren entrarle. Y precisamente sobre ese tema habla este texto que realizaron nuestros compañeros Obed Rosas y Montserrat Antúnez, con el texto que tiene que ver con la intención que hay de tomar una parte del bosque de Chapultepec para convertirla pues en desarrollo inmobiliario, justamente en una ciudad y en una alcaldía, por cierto, donde hemos visto la rapacidad total. Hemos visto cómo el cártel inmobiliario en sus diferentes facetas, en sus diferentes versiones e incluso en sus diferentes incorporaciones a diferentes partidos como Acción Nacional u otros movimientos, han intentado ya tomar pues varias partes de la ciudad. Lo han hecho a través pues de casos de corrupción, como lo ha denunciado la misma Fiscalía de la capital, y ahora la intención es el bosque Chapultepec. Su manera de hacerlo ha sido acercarse al Poder Judicial, por ejemplo, tener ciertos jueces que son, digamos, amigables con estas causas. Y efectivamente hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, distintas intenciones de jueces federales que han intentado ordenar, fíjate nada más, Bianca, auditorio, lo que es esta situación, ordenar al Congreso de la capital a que cambie el uso de suelo del bosque Chapultepec para precisamente darle entrada a estos, pues a las inmobiliarias, a estas construcciones de casas y destruir una parte del bosque. Lo cual te habla, en primer lugar, la intención que tienen estos jueces, que es la de superponerse a la voluntad democrática, porque al Congreso lo eligieron por votación y a las autoridades las eligen por votación democrática y gana quien gana. El PAN ha ganado en la capital en algunas alcaldías, aunque gobierne la izquierda hace 30 años. Y sin embargo, estos jueces lo que han intentado hacer es precisamente ponerse por encima de eso y tienen el descaro de decirle al Congreso, ¿sabes qué? Legisla para que precisamente estas inmobiliarias puedan entrar. Así es, Manu, y como tú le decías, o sea, de verdad te escucho hablar sobre este tema y me parece tan inverosímil que un tema así siga avanzando, sobre todo cuando en esta misma semana tuvimos los pronunciamientos tanto de la jefa de gobierno, Clara Brugada, así también como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que también fue cuestionada sobre este asunto en su mañanera. Ambas se pronunciaron en contra de la creación de pues este edificio de departamentos. Y aún así, este proceso sigue avanzando. Sí. Y otra vez tenemos, como bien lo remarcabas, al Poder Judicial de alguna manera apoyando a empresarios, a inversionistas, que pues lo único que quieren es pues hacer su negocio. Pareciera, uno se pone en el centro de Chapultepec, se sube al castillo de Chapultepec y de verdad, si te pusieras así en el barandal del castillo de Chapultepec, uno voltea y está rodeado de edificios de lujo, porque pues también no son accesibles para todos. Sí, es una zona particular. Y además hay una situación, Bianca, que es, la ciudad está usualmente varios meses del año, sobre todo los meses que tienen que ver con la primavera y con el verano, cada tercer día o cada
semana hay un pronunciamiento de emergencia por contaminación o de contingencia ambiental. En ese contexto, además, pues sería ilógico que le quitemos un espacio al único pulmón o uno de los pocos pulmones que tenemos aquí en la capital para darle entrada a este tipo de construcciones, que además pues no solo es el edificio, es el daño acústico, es el daño visual, es la construcción de todo eso. Y precisamente eso es en lo que hacen énfasis nuestros compañeros. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver ese trabajo de Obed Rosas y Montserrat Antúnez? Una inmobiliaria busca edificar un complejo de departamentos de lujo en el bosque de Chapultepec, un área de valor ambiental de la Ciudad de México, en el predio Montes Apalaches 525, que consta de una extensión de 4.830 metros cuadrados y el cual se mantiene en un litigio con el gobierno capitalino desde hace más de 30 años. Todo comenzó en 1992, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal, que en ese momento era administrado por Manuel Camacho Solís, expropió 85 hectáreas de lo que ahora es el bosque de Chapultepec para convertirla en un área de valor ambiental, en la cual se busca preservar y restaurar el ecosistema. Entre ellas se encontraba el predio Montes Apalaches. La empresa inmobiliaria Trepi, del empresario José Manuel Berumen Bautista, reclama desde hace años esa propiedad y el cambio de uso de suelo para construir el complejo departamental. La disputa legal por el bosque de Chapultepec lleva décadas, pero recientemente cobró relevancia luego de que el juez cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Ulises Osvaldo Rivera González, ordenó al Congreso local modificar el uso del suelo del predio, contrario a la declaratoria del área natural protegida. En respuesta, el Congreso de la ciudad rechazó por unanimidad este 9 de abril restituir el uso de suelo. Paulo García, vocero de las y los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, expuso que la resolución muestra la relación entre el Poder Judicial y los intereses empresariales, pues recordó que durante décadas otros juzgadores favorecieron los intereses de la inmobiliaria. Esta resolución del Juzgado Cuarto en materia administrativa no tiene precedentes en el sistema jurídico de la Ciudad de México. Es inaudito que un juzgado quiera obligar a los diputados a votar de una manera, pasando por encima de la soberanía popular, pasando por encima de la Constitución de la ciudad, y además para votar algo que es muy sensible, que es una modificación al suelo de la ciudad, al bosque, y convertirlo en departamentos de lujo. Entonces, pues es una muestra más de la urgencia de separar el poder judicial del poder económico. Ahora fue este juez. Antes estuvieron involucrados otros actores del Poder Judicial. Denunciamos en su momento que pasó también por el escritorio de Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los jueces pues, más activos, más vocales contra la reforma judicial, el que le dio los amparos a mexicanos contra la corrupción para detener las obras del presidente López Obrador. Desde octubre del 2024, cuando legisladores de Morena señalaron que el juez Gómez Fierro respaldó a la inmobiliaria con fallos entre 2017 a 2020, cuando era juez de distrito, él lo negó, pero el vocero de Morena en el Congreso insiste en que las resoluciones en este caso durante los últimos años son una muestra más de la urgencia de separar el poder judicial del poder económico. La sentencia más reciente del juez Rivera González señaló que si el Congreso no autorizaba el cambio de uso de suelo en el programa delegacional, impondría una multa a cada legislador y legisladora. Además, si el plazo continuaba sin resolverse, planteó separar del cargo al titular de la autoridad irresponsable y consignarlo ante el juez de distrito. En octubre, el Partido Acción Nacional cerró filas con el Poder Judicial en la capital y exhortó al Congreso local a acatar la sentencia del juez para cambiar el uso del suelo en el bosque de Chapultepec en beneficio de la inmobiliaria Trepi. Esto a través de una solicitud de cumplimiento que el grupo parlamentario hizo a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada Marta Ávila. Finalmente, esta semana, el bloque opositor decidió pronunciarse en contra. Ellos firmaron un documento a principios del periodo pasado, en el que por escrito pedían que se diera trámite a los resolutivos de la sentencia, que decía de manera textual el cambio al uso de suelo habitacional con restricciones de esta media hectárea del bosque de Chapultepec. Vieron ellos la reacción de la gente, el rechazo social a esta medida, y además pues sabiendo que la mayoría que tenemos en el movimiento estábamos en contra de este atropello,
pues ellos ya se plegaron a la posición del grupo parlamentario de Morena, lo cual pues de última instancia reconocemos, porque lo importante es que se consumó la defensa del bosque. Decir también pues que tenían miedo de perder su curul, porque a todo esto, de manera velada, subyacente de todo lo que está pasando, estaba la amenaza de que nos pudieran destituir, desaforar por desacato judicial. Eso siempre estuvo como una amenaza velada en todas las sentencias que se tuvieron del caso. En 1993, un año después de que hectáreas del bosque de Chapultepec fueran expropiadas por las autoridades capitalinas, la inmobiliaria Trepi demandó la nulidad de la decisión y en 1999 recurrió a tribunales argumentando que nunca se llevó a cabo la conservación ecológica del predio, la cual fue la causa de utilidad pública que se empleó para la expropiación, algo que han negado las autoridades capitalinas. Desde entonces a la fecha, ha recurrido a instancias judiciales para que se le permita construir en esta parte del bosque, considerado el pulmón de la capital. El 2 de diciembre de 2003, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el decreto por el que se declara como área de valor ambiental al bosque de Chapultepec, en el cual se estableció que por sus características biológicas y físicas presta importantes servicios ambientales, ya que favorece la recarga de los mantos acuíferos, regula el clima, produce oxígeno, además de ser emblemático en el ámbito nacional por los valores históricos, arqueológicos, turísticos, culturales y recreativos que posee. Desde entonces y hasta 2012, la inmobiliaria Trepi ha recurrido a amparos para que se revierta la expropiación. De hecho, en 2007, el juez cuarto de distrito en materia administrativa le concedió un amparo que confirmó el sexto tribunal colegiado en materia administrativa, los cuales conminaron a la administración capitalina dar cumplimiento de la resolución judicial de reversión. El gobierno del Distrito Federal, entonces encabezado por Marcelo Ebrard, reconoció haber perdido el juicio de nulidad frente a la inmobiliaria. Para el 12 de noviembre de 2012, el gobierno del Distrito Federal, con Miguel Ángel Mancera, llevó a cabo la reversión del decreto y entregó a la inmobiliaria Trepi el predio de 4.799 metros cuadrados, pero días después, el 27 de noviembre de 2012, publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal otra declaratoria de utilidad pública por la que se determinó como causa de utilidad pública la expropiación de este predio por las mismas razones ambientales. El 14 de marzo de 2019, el mismo juez cuarto de distrito ordenó el cambio de uso de suelo y pidió al gobierno quitarle la etiqueta a ese predio de área natural protegida. Fue la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que rechazó en ese entonces la orden de que entreguen el bien inmueble a la quejosa tal como lo tenía antes de que ocurriera la expropiación, como lo indicaba un incidente de inejecución del juicio de amparo con expediente 1321/2007. En ese sentido, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial expuso en resolución administrativa fechada el 28 de septiembre de 2018, determinó que el uso de suelo para vivienda no se encuentra permitido para este predio. El predio que nos ocupa presta importantes servicios ambientales a la Ciudad de México por sus características biológicas y físicas, así como por la presencia de flora y fauna representativas y de especies con estatus de riesgo que aún alberga. En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que desde el gobierno de López Obrador en la capital se fue recuperando buena parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec por razones ambientales y porque además lo que es público es público. Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, ha rechazado la resolución del juez que autoriza el cambio de uso de suelo en una parte del bosque de Chapultepec. Bueno, y ahora pues es una semana que parecíamos que se vislumbraba un poco tranquila, sin embargo, pues a todos nos sorprendió, incluso a la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, el anuncio de aranceles impuestos ahora al jitomate mexicano. Así es, Bianca. Pues es que es muy difícil lidiar con tipos como son Donald Trump, que además pues tienen tanto poder y acumulan tanto poder, pues es el presidente de Estados Unidos, nos guste o no, tiene muchísimo poder y muchísima influencia, ya no en México, sino sobre el mundo. Y sí, efectivamente, pues en una semana donde parecía que había tranquilidad, que ya se habían solucionado, digamos, las circunstancias pues más difíciles con respecto a
qué aranceles nos tocaban, qué aranceles no nos tocaban, la suspensión de algunos. Ya empezaban las conversaciones mucho más serias entre los equipos de ambos países. Y de repente que salga con esto del tomate, yo creo que fue clave, y eso lo deja claro el texto que les presentamos, el video también que le vamos a presentar en un momento, la actuación rápida no solo del gobierno de México, saliendo a decir la presidenta Sheinbaum, pues ya está el anuncio y nosotros lo vamos a encarar en la conferencia matutina, porque sale entonces su gabinete a decir quiénes van a pagar, quiénes sufren en realidad las consecuencias de este tipo de aumentos, que son, lo hemos dicho incontables veces, pues los consumidores, y los consumidores en este caso son pues los gringos o los mexicanos incluso que están en Estados Unidos, que son los que van al supermercado o van a estas tiendas y son los que pagan el precio final, y ellos son los que sufren. Entonces, nuevamente vemos cómo un gobierno pues inestable como el de Donald Trump propone, directamente aplica este tipo de aranceles que van a pagar la gente, el consumidor final, y que además pues genera todo nuevamente, ¿no? Un entorno de inestabilidad económica, de inestabilidad política incluso, las bolsas ya no saben ni qué pensar. Entonces, ese es el verdadero problema, porque al fin y al cabo, pues el tomate se va a seguir vendiendo. Porque lo último que supe de los estadounidenses es que les sigue gustando mucho la catsup. Y las pizzas. Y las pizzas. Entonces va a ser difícil hacer una pizza sin salsa de tomate o comerse sus papitas a la francesa sin catsup. Ellos van a seguir comprándolo. El problema es que les va a salir carísimo. E incluso estos últimos días ha salido, Bianca, un estudio, un informe, no un estudio, sino un reporte de quien fue el secretario de Tesoro de Bill Clinton, Larry Summers. Este hombre anunció, pues hizo unos cálculos, él es experto en este tipo de cosas, y los cálculos primeros que salen son conclusiones que tienen que ver con el aumento de hasta $300,000 al año que van a gastar cada familia estadounidense a causa de estos aranceles, no por los del tomate, sino por todo lo que está ocurriendo. Se le va a ir sumando los que se le vayan ocurriendo a Trump. Pero te habla entonces de que si la gente de por sí pues apenas le alcanzaba para su día a día o para su quincena a quincena, pues ahora va a estar sufriendo más. Exactamente. Ese es el tema. Y esto se da justamente cuando escuchamos una y otra vez este discurso de Donald Trump, donde él dice, a ver, esperen, aguanten, pide paciencia para ver la respuesta de estos aranceles que está imponiendo a todos los países del mundo en diferentes tiempos, a diferentes productos, y pues la verdad es que los resultados son completamente diferentes. Correcto. Porque los mercados están en contra de, pues ahora sí, de la estabilidad económica de Estados Unidos, y el único responsable pues es Donald Trump. Es Donald Trump. Incluso algunos de sus asesores, se llegó a decir en la prensa que Elon Musk, uno de sus principales asesores, le pidió que le bajara los aranceles, ya para que Elon Musk está, como dicen los gringos, metido en la cama con Donald Trump, le diga con esa seriedad y con esa direccionalidad a Trump, ¿sabes qué? Bájale tantito. Quiere decir que incluso a ellos, a los que son súper ricos, pues les está afectando de alguna manera, que tiene que ver con los mercados. Pues sí, como dices, a los mercados lo último que les gusta es la inestabilidad, y donde le va mejor a Trump es precisamente en ese punto. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver este trabajo de la unidad pues que emana principalmente de la página de Sin Embargo, donde pues Así ahí es. tenemos información 24/7. Hay 24/7, y de las que se nutre también mucho, Sin Embargo, al aire, que usted ve aquí en los videos, pues también es importante que nos apoye por todos lados. Así que pues vamos a ver este trabajo. Hace unos momentos, por cierto, anuncia, le doy el dato porque está saliendo, acaba de anunciarlo, en tanto que China se reúne con sus socios para decirles libre comercio, luchemos por la estabilidad, por el libre comercio. Se reúne con Vietnam. En América del Norte, hace unos momentos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que a partir de junio, del 14 de julio, la mayoría de los tomates o jitomates importados de México a Estados Unidos estarán sujetos a aranceles del 20.91%.
20.91%. O sea, al mismo tiempo, esto está pasando ahorita mismo. De hecho, si ustedes ven la nota de Sin embargo, se publicó a las 6:07 minutos. Se acaba de pasar a las 6:07 minutos de la tarde. Esto está pasando ahora mismo. Se acaba de anunciar. No ha habido ni siquiera tiempo para la respuesta de México a esto, ni nada, absolutamente. Simplemente se anuncia. Esta medida permitirá que los productores de tomate estadounidenses puedan competir con igualdad de condiciones en el mercado, dijo el Departamento de Comercio que dirige Howard Lutnick en un comunicado que he citado esta tarde por la agencia Reuters. Como usted sabe, en muchas partes de México se le llama tomate, aquí en el centro de la República Mexicana se le llama jitomate, pero nos referimos a este que es el tomate rojo o jitomate. Este tomate en sus distintas versiones ahora tendrá un arancel del 20, casi 21%. Lo saca del tratado. Dice una explicación que publica hace unos momentos desde Washington Miguel Jiménez. Dice, para poder grabar el tomate, lo que hace Estados Unidos es comunicar la retirada del acuerdo vigente en el plazo previsto de 90 días establecidos. Al vencer este plazo, los tomates pasarán a estar sujetos a ese arancel. Estos aranceles son independientes de los del 25% que ha impuesto Estados Unidos a México en represalia por la entrada de inmigrantes y fentanilo que se aplican a los productos que no cumplen los requisitos para acogerse dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Acuerdo de Libre Comercio entre los 3 países de Norteamérica. México quedó al margen de los llamados aranceles recíprocos con los que Trump declaró la guerra comercial al mundo el pasado mes de abril. Los gravámenes al tomate o jitomate tienen su origen en lo que Washington considera prácticas comerciales desleales por parte de los productores de México. Lo agrega, en agosto del 2019, los productores de tomate mexicanos llegaron a un acuerdo con la primera administración de Trump para evitar una investigación antidumping y poner fin a una disputa arancelaria. En ese momento Estados Unidos dijo que el acuerdo cerraba las lagunas e incluía un mecanismo de inspección. En virtud de aquel acuerdo, los agricultores mexicanos aceptaron que las autoridades fronterizas estadounidenses inspeccionasen el 92% de las importaciones y que auditasen a 80 productores cada trimestre. Además, se acordó que los tomates orgánicos se vendieron a un precio un 40% superior a los convencionales. Antes, el gobierno de Trump había impuesto un arancel del 17%. Bueno, ahora, hace un rato, se anuncia que el tomate o jitomate mexicano tendrá un arancel de 20.91%. Es un producto sumamente demandado en Estados Unidos. Sumamente demandado. Entonces, pues se va a vender el tomate más, obviamente le van a tratar de que se venda más el tomate local. Pues Estados Unidos está cerrando las puertas. Al mismo tiempo, lo que le digo yo, Xi Jinping dice, China reunido con Vietnam, dice que las dos partes acordaron reforzar, oponerse al unilateralismo, Trump, a las prácticas de intimidación, Trump, trabajar juntos para defender un sistema global de libre comercio y mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro. O sea, China haciendo el trabajo de cabildeo en toda la región. Obviamente es un reacomodo de las fuerzas políticas globales, es un completo reacomodo y China está buscando nuevos mercados, va a intentar hacer nuevos mercados y tomar una región que Donald Trump básicamente está escupiendo. Le escupe a sus socios, le escupe a México, como le escupe a Canadá,
le escupe en la cara a Japón, que han sido aliados por décadas. Escupe, le escupe, le escupe. Bueno, las portadas de la prensa estadounidense están tan asombradas como lo estamos nosotros. Lo que está pasando allá en Estados Unidos es, pues eso, muy sorprendente. Y para el tercer día, Bianca, vamos a seguir hablando de Estados Unidos en un contexto diferente, ya no más económico, sino político, social. Las dificultades también que han tenido las universidades en los últimos tiempos en Estados Unidos para sobrellevar, en primer lugar, a partir del verano de 2024, el tema de las protestas masivas y muy intensas contra la ofensiva israelí en Palestina, las consecuencias que han sufrido las escuelas a partir del triunfo de Donald Trump también, que ha censurado este tipo de protestas, que incluso hay una gran polémica en Estados Unidos ahorita, más allá de los envíos a las cárceles de El Salvador de personas migrantes o incluso personas que viven, ciudadanos que viven legalmente y que son enviados a estas cárceles salvadoreñas de Nayib Bukele, el caso de estudiantes universitarios o de académicos que están siendo también echados de Estados Unidos, expulsados precisamente por estas posturas políticas que han tenido, la amenaza que ha hecho el gobierno de Donald Trump contra las universidades de quitarles subsidios, de obligarlos a pagar impuestos y de otras cosas más, precisamente para que eviten esta movilización tan política que ha habido en los últimos meses. Y la respuesta también que ha sido, y eso es en lo que hace énfasis nuestro siguiente espacio, Bianca, el tema de la falta de oposición con Donald Trump. Si aquí en México hablamos de una oposición desaparecida ante el triunfo de Claudia Sheinbaum el año pasado, estamos hablando de que en Estados Unidos están, pues cada quien por su lado. Los demócratas ni se organizan, ni parecen querer oponerse a este gobierno. A veces hasta parece que están de acuerdo con muchas de las decisiones que toman. A veces prefieren guardar silencio para evitar una posible primaria, una elección primaria el próximo año o en 2027 contra ellos, de parte del mismo establishment demócrata, con alguna figura más de centro o de centro derecha. Entonces están presos del contexto, son pusilánimes, esa es la realidad de estos demócratas que están ahorita, pues los que quedan en el poder, y que además, pues el único espacio que parece tener cierto alcance masivo es el movimiento que ahora encabeza Bernie Sanders. Ya fue candidato, intentó ser candidato presidencial demócrata, no lo pudo ser en 2016, perdió con Hillary Clinton, no pudo en 2020, perdió con Joe Biden, y en 2024 pues no le quedó de otra que apoyar a Kamala Harris. Sin embargo, es el único que se ha movido, que ha insistido con hacer mítines, con estar en protestas anti Donald Trump, anti gobierno, anti varias cosas. Y sin embargo, Bernie Sanders ni siquiera es demócrata. Es un independiente que participa en el Partido Demócrata. Entonces, imagínate ver este tipo de figuras, que además es un tipo octogenario, ya pasa de los 80 años. Si quiere participar en las elecciones de 2028, me parece que va a tener como 85 años, 86 años. Estamos hablando de una figura que, por más que siga jalando cierta cantidad de gente en algunos lados en Estados Unidos, te habla de la falta, como decía López Obrador aquí en México, ¿no? Les falta banca, no tienen banca. Exacto. Sí, creo que sin duda Bernie Sanders se queda chico como una figura de oposición. Creo que más bien lo que le respalda es la lucha que ha dado en los últimos años, pero en realidad incluso las posturas de Bernie Sanders ni siquiera son realmente de izquierda. No. En realidad no apoya a las causas que son de izquierda, de las que se están luchando, así como tú lo dices, incluso universidades que ahora intenta adoctrinar Donald Trump. Sin embargo, ahorita Bernie Sanders está luchando por hacer pues una serie de mítines a lo lado de otras figuras que también se venden como de izquierda, que sí han tenido un llamado pues bastante fuerte, incluso pues en ciudades por supuesto como California, sí, donde pues los abandera esta bandera progresista, pero pues aún así es una oposición que se queda corta
pues a la avalancha de Donald Trump, que aunque ya también ha habido manifestaciones en contra de Donald Trump, pues aún parece no ver una fuerza contundente en contra de el presidente de Estados Unidos. Sí, nadie capitaliza ese enojo que podría haber o esas causas en las que podría enarbolarse el Partido Demócrata. Y de eso nos habla Kurt Harvard, precisamente en este espacio del que le vamos a presentar este tercer día, sobre esta situación tan difícil que vive Estados Unidos con el tema universidades, con el tema de que falta una figura o al menos un movimiento, un grupo de liderazgos que enarbolen estas causas y las lleven políticamente a algún lado, porque una cosa es protestar todo el tiempo, pero si no puedes capitalizar esos esfuerzos, al final se queda en nada. Y también nos habla de algo muy importante. ¿Cuál es el escenario más viable para que todo el poder que concentra Donald Trump y los republicanos en este momento decaiga? Y tiene que ver más con sus propias incapacidades, con su propia incompetencia y con la respuesta que podría tener los mercados y la economía. Es decir, esperar a que el votante que está tan entusiasmado con Donald Trump sufra las consecuencias de esas políticas y diga, híjole, quizás no era por aquí. Esperar hasta que se derrame el agua del vaso, casi. Exacto. Así que, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista que se realizó durante el programa Los Periodistas con Alejandro Páez Varela? ¿Dónde está el frente, Kurt, que va a contener a Donald Trump? ¿Dónde está? Hay que confiar que la economía, porque pues eso es una opción y es real y es viable, que la economía termine por tumbarlo, casi por default, que se caiga solo. ¿Dónde está ese frente, Kurt? Pues este frente ahora en Estados Unidos actualmente no existe. Y no existe porque el Partido Demócrata ha sido cooptado por los grandes donadores, porque básicamente es un sistema bipartidista que solo se enfoca en una élite. Y la gran energía de movilización estaba entre los estudiantes. Y como mencionamos, fueron las mismas universidades que se encargaron de apagar estas manifestaciones con lujo de violencia y todo lo demás, ¿no? En cuanto al movimiento de Sanders y Ocasio-Cortez, sí, están consiguiendo grandes muchedumbres, tanto en estados demócratas como en estados republicanos, y esto es bueno, pero el problema es que Sanders tuvo un gran impulso en 2016 y en 2020, pero luego puso todas sus fichas en el gobierno de Biden, ¿no? Que llevó a cabo este genocidio atroz en Palestina y no se están desviando de esta línea. Ahí estaba Ocasio-Cortez en la convención demócrata, mintiendo, diciendo que Joe Biden está haciendo todo lo posible para terminar este conflicto, cuando estaba dando dinero y armamento y todo lo demás a Israel. Entonces, incluso había un manifestante hace 2 días en una de sus manifestaciones que fue, pues, la policía lo sacó, un manifestante pro-Palestina. Sanders no hizo nada. Entonces, esto es el talón de Aquiles de todo esto. Tienen buenas propuestas a nivel nacional, pero no se rompen con el consenso bipartidista de política exterior. Y por eso mucha gente ya no les cree como antes, ¿no? Es lo único que hay en este momento en cuanto a movimiento dentro de los políticos, ¿no? Y también hay el otro, que el mismo Trump pues está encaminando a un desastre económico y por su misma incompetencia se va a caer, pero no se puede confiar que Trump va a caer solo. Puede ser fascistoide y incompetente y mantenerse en el poder, ¿no? ¿No? Es decir, no solamente se puede estar ahí pasivamente esperando que Trump caiga por sí solo. Por supuesto, los temas internacionales tuvieron un gran peso esta semana en la agenda informativa, también por supuesto de México, y pues uno de los personajes que no podemos dejar pasar, como lo mencionaba hace rato mi compañero Manuel González, es por el peso que tiene el empresario Elon Musk dentro de las decisiones presidenciales de Donald Trump, el peso que ejerce e incluso esa sombra que está ahí al lado de Donald Trump.
Y este personaje pues ha sido muy polémico y ha tenido muchos matices. En esta ocasión queremos hablar acerca de los hijos de Elon Musk. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de ellos? ¿Por qué es importante hablar de esta búsqueda de descendencia que hace Elon Musk con diferentes mujeres? Se habla que tiene 14 hijos, pero dicen que podrían ser más. ¿Por qué es importante, Manu? Híjole, es importante en primer lugar porque Elon Musk es el principal asesor de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, siendo que es una figura que no fue electa por ninguna persona. Nadie votó por Elon Musk, votaron por Donald Trump. Y pues sí, ganó y ganó por primera vez el voto popular, eso sin duda. Pero a Musk nadie lo votó y sin embargo es quizás la figura más importante del gobierno de Donald Trump, más allá de Donald Trump mismo. Donald Trump tomará las decisiones finales y será el último hombre que revise pues las aprobaciones de las órdenes ejecutivas, pero quien más influye es el hombre más rico del mundo, lo cual ya te habla también del conflicto de interés que podría generar una persona como Elon Musk, que tiene contratos, sus compañías Tesla, SpaceX y otras, Neuralink, por ejemplo, que tienen contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues el conflicto de interés es escandaloso, en primer lugar. Y en segundo, que sea el asesor principal de Donald Trump, siendo un tipo que no ha sido elegido democráticamente y que además tiene estos problemas personales, pues te habla de otro tipo de conflicto de interés, porque pues a las agencias secretas rusas y chinas y de este tipo, pues les encantan este tipo de figuras tan controversiales, porque tienen tantos secretos, Bianca, y mueven tanta influencia. Una frase de Elon Musk puede tirar el mercado, puede subirlo, que a ellos les encanta porque si encuentran algo, pues ahí lo someten. Es la forma de llegar a Donald Trump. Ahora, el tema de la descendencia de Elon Musk, creo que también lo pinta de cuerpo completo. Hablamos de reconocidos, dijiste 14 hijos con 4 mujeres. Así es. Elon Musk es una figura que viene de la Sudáfrica del apartheid, en primer lugar, ¿no? Su padre, el señor Musk, pues le fue muy bien en Sudáfrica como empresario, pero era la Sudáfrica del apartheid, la Sudáfrica dividida entre una sociedad para los blancos y una sociedad para los negros. Después llega a Estados Unidos y este señor trae unas ideas muy locas. Algunas les han funcionado, como SpaceX. Ha logrado construir cohetes impresionantes, están trabajando con la NASA, pero por otro lado tiene estas ideas de, por ejemplo, él dice que cada vez la población está disminuyendo. Entonces, su aportación a la humanidad, dice Elon Musk, es tener muchos hijos, para que la Tierra haya una repoblación y se puedan desarrollar, pues la densidad no decaiga. Sin embargo, lo que no cuenta Elon Musk es que a él no le gusta tener hijas mujeres. Entonces, cuando llega a acuerdos, porque los hijos que tiene no son como uno pensaría, como incluso Donald Trump los ha tenido, sí, en diversos matrimonios, con diversas mujeres, pero los ha tenido él, biológicamente, digamos. Los hijos de Musk son hijos de probeta. Están hechos pues con los procedimientos que conocemos para que se embaracen las mujeres, y están hechos específicamente para que sean varones. Entonces son 14 varones, que pues uno vaya a saber cómo va a repoblar la Tierra con 14 varones, o Marte, que es su deseo, llegar a Marte y construir una colonia humana. Y en segundo lugar, también te habla de la radicalización para la derecha que ha sufrido Musk. Musk, cuando Tesla estaba en su mejor momento hace 10 años, más o menos en la época de Obama, Tesla era una de estas empresas o compañías que le encantaba decir, nosotros somos gay friendly. Aquí la comunidad LGBT es bienvenida, tenemos muchos trabajadores de la comunidad, somos un lugar seguro. Eso lo decía hace 10, 11 años. Y hoy lo vemos con un discurso xenófobo, transfóbico, con un discurso antimigrante, como el de Donald Trump, un discurso de ultraderecha. Es decir, en la última década, o era ya oportunista, que seguramente sí era oportunista desde entonces, pero al menos lo disfrazaba. Ahora, digamos, se quitó la máscara. Ya nada de eso le importa. Y una de las razones de las que se habla de que Elon Musk se ha radicalizado es precisamente uno de los hijos que tuvo. Así es. Jenna Vivian Wilson. Jenna Vivian. Ella nació, pues, varón, biológico, como todos sus hijos.
Pero ella, cuando fue creciendo con los años, se dio cuenta que era trans, que era mujer. Entonces ella enfrentó a su padre. Imagínate enfrentar al hombre más rico del mundo y que el hombre más rico del mundo además sea tu padre. Debe ser muy difícil. Él lo enfrentó, lo encaró, se separó de él, lo negó. Él, de hecho, habla, en primer lugar no le dice por su nombre de mujer, habla del nombre que él le puso. Que es Javier Musk. Ajá, que pues en la comunidad pues es un insulto, que tú ya dejaste atrás ese nombre, que es un nombre muerto, le dicen, que te hablen con ese nombre es un insulto grave. Pero además Musk habla de esta chica como si ya hubiera muerto. Habla de ella en pasado, habla como si, incluso hace no mucho dijo que a su hijo, porque le dice hijo, lo mató el virus woke, ¿no? Esta frase que se usa, que usa la ultraderecha para englobar todo lo que le da miedo, como en el siglo XX fue comunismo. Cuando en el siglo XX algo no les gustaba a los gringos, era comunista. Si tú querías que todos tuvieran seguridad social, eso es comunismo. Si tú querías que la gente viviera con igualdad de condiciones, era comunismo. Si tú querías que las mujeres tuvieran derecho a votar, era comunismo. Todo era comunismo. Y ahora se habla de lo woke, o de este concepto de woke, como eso, algo que engloba, nadie sabe qué significa. Sí. El concepto es muy vago. Y todos hablan de eso cuando quieren hablar de algo que no lo entienden del todo, y además les asusta, y además les provoca algo que es rechazo. Él habla de eso, entonces creo que sí es importante, y ese es el texto que vamos a ver ahora, el video que vamos a ver ahora del cuarto día, creo que ya vamos, y ya a mitad de semana, Bianca, porque pinta de cuerpo completo. Y creo que el ejemplo de Musk es el ejemplo de la sociedad estadounidense. Venimos de los años de Obama, que pues al parecer, ya un presidente afroamericano en el país de la esclavitud, ya superamos la barrera de la historia, ya se acabaron las contradicciones, ya se acabó la injusticia, que es de lo que hablaba Elon Musk en su momento, y ahora lo vemos con un discurso de ultraderecha, y es también el camino que ha recorrido la sociedad estadounidense, cómo se ha movido cada vez más, o vuelto, porque la sociedad estadounidense pues es la sociedad del Ku Klux Klan, de la esclavitud, del apoyo a estas figuras autoritarias, dictadores en Latinoamérica. Entonces, digamos, se ha regresado a la extrema derecha, y ver el perfil de Musk y la idea que tiene de sus hijos es también ver y echarle un vistazo a esta sociedad estadounidense. Sí, definitivamente, y algo que, como tú lo mencionabas, mencionar a su hija, Vivian Wilson, es muy importante, sí, por el hecho de que ella es una persona trans, es una mujer trans, y que pues ha recalcado en entrevistas recientes que pues ha usado como arma ella para defenderse, que ella ya no vive de su padre. No. Ella, así como se quitó en cuanto cambió su nombre, quitó su apellido, también dejó de recibir dinero de Elon Musk. Ella remarca mucho y describe a Elon Musk como una persona totalmente narcisista, una persona con un discurso totalmente de derecha, transfobo, que incluso ahora lo vemos con las políticas de Donald Trump. Entonces también es muy importante echarle el ojo a lo que están diciendo los hijos mayores de Elon Musk, porque no están de acuerdo también con lo que está haciendo. Sí. Y también es la voz de una juventud que trae otro discurso que pues no va de acuerdo con las políticas de este presidente estadounidense. Así que, pues, ¿qué te parece? Vamos a ver este trabajo. Vamos a verlo. Elon Musk, uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, ha estado involucrado en un complejo y polémico esquema de acuerdos privados con mujeres con las que ha tenido hijos. Según un reportaje de The Wall Street Journal, Musk ha utilizado a su asesor de confianza, Jared Bershaw, para negociar silencios, organizar pagos millonarios y mantener en secreto su creciente red de descendencia. Entre las mujeres involucradas está Ashley St. Clair, una influencer conservadora que exigió una prueba de paternidad para su hijo, Rómulo, tras enfrentar resistencias del propio Musk. El multimillonario ha tenido al menos 14 hijos con 4 mujeres, incluidas la cantante Grimes y la ejecutiva Siobhan Silas. Algunas fuentes cercanas aseguran que el número podría ser mayor.
Musk ofreció $15 millones y 100,000 mensuales a St. Clair a cambio de su silencio. Según los documentos y testimonios citados, este patrón de acuerdos y cláusulas de confidencialidad ha sido replicado con otras madres, quienes al intentar buscar asesoría externa han sido amenazadas con represalias económicas. Más allá de los acuerdos legales, el caso revela una visión inquietante de Musk sobre la reproducción humana. En sus propios mensajes, el empresario ha planteado la necesidad de tener más hijos para evitar el colapso de la civilización. Incluso ha propuesto el uso de madres sustitutas para acelerar el nacimiento de una legión de descendientes que, según él, garantizarían la supervivencia de la humanidad ante un futuro apocalíptico. Esta idea, íntimamente ligada a sus planes con SpaceX y su obsesión por colonizar Marte. La mezcla entre poder, dinero, ideología y natalidad se entrelaza en un discurso pronatalista que Musk ha promovido públicamente, especialmente en espacios conservadores. En una conferencia en Arabia Saudita, defendió su papel como ejemplo a seguir y reiteró que sin nuevos humanos no hay futuro posible. Para Musk, la solución no está en aumentar los nacimientos en los países con mayores tasas de natalidad, a los que despectivamente ha llamado del tercer mundo, sino en incentivar la reproducción de personas con educación, particularmente en Estados Unidos, Europa y Japón. Este enfoque eugenésico ha llevado a Musk a aceptar ser donante de esperma para mujeres que él considere de alto perfil, como ocurrió en una reunión en Austin en 2023, según mensajes filtrados. Nada de romance, solo esperma, dijo en un texto. Así, su proyecto personal de multiplicación genética parece ir más allá de vínculos afectivos o familiares. Se trata de dejar un legado selectivo, moldeado por su visión del mundo, su ideología y su inmenso poder económico. Lo que para algunos puede parecer una excentricidad, para otros representa una peligrosa combinación de influencia política, recursos ilimitados y una misión personal sin frenos. Mientras Elon Musk avanza en su cruzada natalista y tecnológica, las historias de mujeres involucradas revelan un entramado de silencios forzados, presiones legales y decisiones unilaterales que en nombre del futuro dejan muchas preguntas sobre el presente. Son incontables los casos de grandes consorcios, de grandes empresas que han hecho el gran negocio a costa de los campos mexicanos, y en esta ocasión no es la excepción. Hablamos de los campos en el estado de Chiapas, donde se registra gran explotación laboral, así como también abuso de sus trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando en Chiapas, Manu? Y están pasando muchas cosas, Bianca, y sobre todo enfocados, el texto del que ahora les vamos a hablar es de mi autoría, me tocó a mí escribirlo. Es un informe que habla precisamente de la situación que se vive con respecto a 3 apartados, pero que refleja la realidad no solo de Chiapas, sino del país, y también de cómo las empresas abusan claramente y tienen el poder total, incluso por encima de los gobiernos, que a veces no hacen nada y cuando lo intentan se enfrentan con estas grandes corporaciones, de abuso de todo tipo, de dejarnos todas las pérdidas cuando ellos se llevan todas las ganancias. El caso de Chiapas tiene que ver con 3 aspectos. Tiene que ver con el cacao, con el café y con el azúcar que se produce allá. Se trata de un reporte que habla de todas las empresas que hacen negocio con estos 3 productos, que explotan la tierra. En primer lugar, explotan la tierra incluso en una época de cambio climático que va a traer muchísimos problemas, por ejemplo, para la producción del café. Es posible que en algunos años veamos la falta de producción de café precisamente por la explotación tan grave que se está haciendo en estas épocas y el cambio de clima que ha sufrido también la franja donde se ubica Chiapas. Pero además tiene que ver con un abuso de todo tipo, Bianca, porque es un abuso que va contra trabajadores mexicanos, contra migrantes que contratan de forma ilegal o sin papeles o sin contratos y que igual los tratan de manera lastimosa, contra mujeres, por ejemplo,
que es un aspecto del que se ha hablado también en otros reportes, pero que en este insiste porque ya la fuerza de las mujeres es del 16% ya en el agro mexicano, e incluso, y es una de las cosas más escandalosas del reporte que estamos hablando, el abuso infantil, porque obligan a los niños a trabajar, y hay reportes incluso contra todos estos aspectos de lo que se le llama en esta época esclavitud moderna. Es decir, gente que trabaja todo el día, de sol a sol, de jornadas de 12, 14 horas, que tiene permiso para 10 minutos para comer y para ir al baño, y comer ni siquiera comen bien, les dan lo mínimo, les dan frijoles o les dan arroz, les dan un vaso de agua si tienen suerte. Entonces, ese es el panorama que presenta este reporte, y que habla, sobre todo es escandaloso, no solo por el hecho en sí, que ya de por sí es escandaloso de hablar de este tipo de abusos laborales sin que haya consecuencias, sino porque las empresas que lo cometen, que son empresas que vienen de Suiza, que vienen de Alemania, que son incluso mexicanas, lo cual nuevamente es otra parte del escándalo, son empresas que les va muy bien con el cacao, les va muy bien con el café, les va muy bien con el azúcar, y que sin embargo no dejan ningún beneficio ni a las comunidades donde están, ni a los trabajadores, y mucho menos pues las ganancias. Las ganancias se las llevan todas, ya sea Alemania, ya sea Suiza, ya sea el país de donde vengan, o aquí mismo en México, pero se la quedan los empresarios. Las ganancias van todas para arriba, y lo que queda en Chiapas es pues historias de abusos, historias de negligencia gubernamental, porque pues el gobierno dice, no, nosotros ya les dijimos que tienen que cumplir con lo mínimo, pero si no hay una presión de parte de las autoridades de todos los niveles, pues las empresas hacen su agosto. Ese es el panorama de este reporte, que es un reporte del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, del que ya hemos hablado, del CIDH, del que hemos hablado ya en otras ocasiones en Sin embargo, del que hemos reportado sus hallazgos, y que sí precisamente queríamos hacer foco en este caso justamente en una semana o en unas semanas donde ya hemos hablado de este tipo de empresas, Bianca, y hemos hablado de ellas, por ejemplo, a partir de la alianza que hacen algunas empresas con la Secretaría de Educación Pública, con la SEP, de Mario Delgado, que lo hemos hablado aquí en Sin embargo, que es una vergüenza que empresas que se dedican a la comida chatarra y que son vendedoras de alimentos ultraprocesados hagan una alianza con la SEP, o sea, con la SEP además, sí. Para encabezar una campaña de vida saludable, lo cual también es escandaloso por sí mismo, y que son empresas emparentadas con las empresas de las que estamos hablando que cometen estos abusos. Entonces se relaciona en ese sentido, porque son estas empresas las que por un lado explotan y dejan abusos, se llevan las ganancias y después hacen negocios con el gobierno en turno. Y lo hemos denunciado también aquí en Sin embargo, en diversos espacios, con diversos entrevistados. Hay un problema grave de diabetes en México, de hipertensión. Los niños tienen cada vez más estos sufrimientos. Y la respuesta de la SEP, pues, es aliarse con ellos. Cuando vemos todos estos problemas que vienen desde que se siembra, literalmente desde que se siembra la primera semilla. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver trabajo muy, muy importante y que justamente da apertura a los siguientes temas de los que vamos a hablar? La industria agrícola en Chiapas, clave en la explotación de azúcar, cacao y café, está plagada de abusos contra los trabajadores, tanto mexicanos como migrantes, con casos incluso de trabajo forzoso, infantil y hasta esclavitud moderna, mientras las grandes empresas, tanto extranjeras como algunas mexicanas, se quedan con las ganancias. Estas son las conclusiones del reporte, una realidad amarga, abusos laborales de personas trabajadoras migrantes en la producción de azúcar, cacao y café en Chiapas, publicado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. El informe indica que las exportaciones de café y cacao están dominadas por un pequeño número de empresas pertenecientes a conglomerados internacionales. En el sector del café, las exportaciones están lideradas principalmente por Exportadora de Café California SADCB, una filial del grupo alemán Newman Group GmbH, así como por Agroindustrias Unidas de México,
México SADCB y Cafés de Especialidad de Chiapas SAPI-DCB, ambas subsidiarias de la multinacional suiza Ecom Agroindustrial Trading Corp Limited. En el caso del cacao, las exportaciones están casi totalmente dominadas por una sola empresa, Agroindustrias Unidas de México SADCB, filial de la multinacional suiza Ecom. En la industria azucarera, las exportaciones están lideradas por la empresa mexicana Sucarmex y en menor escala por la empresa mexicana Grupo Porres SADCB. Esto se inserta en un país que este tipo de corporaciones busca dominar a través de los alimentos. Son parte de estas empresas multinacionales de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas que venden millones de sus productos de comida chatarra a México y otros países latinoamericanos y que aprovechan estas ventajas, primero para extraer los recursos y luego para contaminar la alimentación mexicana vendiendo sus productos. El documento levanta una serie de denuncias en estas grandes industrias. Por ejemplo, entre los trabajadores migrantes en la industria de la caña de azúcar, se han denunciado condiciones de vida y alimentación deplorables en los campos donde laboran. Por su parte, las personas trabajadoras migrantes en plantaciones de café han denunciado que duermen en viviendas con piso de tierra, que se convierten en barro cuando llueve, trabajan sin seguridad social ni acceso a atención médica y reciben como única alimentación frijoles. También se han reportado casos de uso indiscriminado y excesivo de agroquímicos, como el glifosato, lo que incrementa el riesgo de intoxicaciones y problemas de salud agudos y crónicos. Además, la situación empeora cuando se habla de género. De acuerdo con el reporte, las mujeres ya son el 16% de la fuerza laboral en estos sectores en México, pero son las trabajadoras las más explotadas en el campo, enfrentando marginación y abusos laborales dentro de la agroindustria. En un entorno predominado por hombres, enfrentan discriminación y violencia de género. Y ya llegando, nos estamos acercando al final de la semana, Bianca, auditorio, con estos temas tan interesantes que les traemos aquí en la unidad de investigaciones. Sin embargo, recuerde que aquí en Sin embargo, por más que somos varias redacciones, por así decirlo, en Sin embargo MX, Sin embargo al aire, Estudio B, todas están relacionadas, todas nos ayudamos, todas nos colaboramos, los textos de un lado se usan en el otro y los videos de uno se usan en el sitio. Entonces, si apoya usted a uno, apoya a todos, pero pues dése una vuelta también en el sitio, también métase al canal para ver los programas en Estudio B y suscríbase también ahí en YouTube. Y justamente para este sexto día vamos a seguir hablando del tema de las compañías que venden alimentos ultraprocesados, que han tomado el poder, por así decirlo, en México para hacer lo que les convenga con sus productos desde hace muchos años, en los gobiernos del PAN, en los gobiernos del PRI. Y ahora le traemos una entrevista que hizo nuestra compañera Romina Gándara con Alejandro Calvillo, que es director del Poder del Consumidor. Usted los conoce, aquí tienen su espacio en Sin embargo. Y nos va a hablar Calvillo de un tema muy importante que tiene que ver justamente con eso, con cómo se ha infiltrado este tipo de compañías en el poder, tanto en el ejecutivo, como en el legislativo, como en el judicial, y cómo ha precisamente hecho esto en todos los gobiernos. Y hay una duda que pone en la mesa Alejandro Calvillo: si esta alianza de la que hablábamos de la SEP con estas compañías para encabezar estas campañas y limpiarse la cara, también implica que ahora están infiltrados en el gobierno de Morena. Así es, Manu, y un personaje que se ha mantenido totalmente callado, que es el secretario de Educación, Mario Delgado, pues parece que ha aprovechado este puente para seguir en silencio, sí, pero él está en la mira porque él aceptó este acuerdo que pues es totalmente contradictorio. ¿Cómo creas un programa de salud para sobre todo las infancias cuando estás incluyendo a las mismas compañías que las enferman? Exacto. Veamos este trabajo de nuestra compañera Romina Gándara. ¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire? Nos encontramos en estos momentos con el director de Poder de Consumidor, con Alejandro Calvillo, para hablar principalmente de toda esta polémica que se está generando en torno a la Secretaría de Educación Pública, esta reunión que sostuvo Delgado Carrillo con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, estas empresas que agrupan varias firmas de comida chatarra, y pues lo que
la polémica que se ha generado en torno a este tema. Le agradecemos a Alejandro Calvillo que nos acompañe, que nos acompañe y bueno, pues principalmente y preguntarle primero que nada cómo interpreta precisamente este encuentro de Delgado Carrillo con México, que concentra las principales empresas comercializadoras de comida chatarra, de cigarrillos. ¿Qué representa y si este es un retroceso realmente a los esfuerzos que se lograron y que se hicieron durante el sexenio anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el único que intentó poner freno a estas grandes empresas de alimentos ultraprocesados, Alejandro? Bueno, yo creo que todo esto se da en un contexto donde entran en vigor los lineamientos para alimentos y bebidas al interior de las escuelas, que digamos la estructura de los lineamientos es por primera vez una estructura sólida. Se establecen claramente quién tiene la responsabilidad de que los lineamientos se cumplan, porque tuvimos lineamientos en 2010 con Calderón, después tuvimos con Peña Nieto, pero siempre había ahí algo que debilitaba totalmente los lineamientos y los volvía inoperantes, en especial el tema de quién era responsable de esto, porque se diluía anteriormente. Ahora es muy claro, vino aparte de una reforma a la Ley General de Educación, entonces esto puede ser judiciable, ¿no? O sea, padres de familia que reporten que en la escuela sus hijos están recibiendo una mala alimentación, una oferta de productos que no son saludables y esto podrían en algún momento, si no hay una respuesta positiva de la institución escolar, podrían pasar un proceso de denuncia. En medio de esto, sí llama la atención que la Secretaría de Educación Pública empiece a hacer estos acuerdos, convenios con México. Con México y está plenamente documentado en revistas científicas, en artículos sobre interferencia de industria. Hay un documento muy, muy importante publicado, es un libro en el Reino Unido que vienen ejemplos de interferencia de las grandes corporaciones para frenar políticas que están dirigidas a la salud pública y que obviamente afectan los intereses de las corporaciones. Y ahí está mencionado con México, en muchos casos está mencionado con México. Este, Hubo un momento, una época donde estuvo Jaime Saludowski al frente de Con México, bloqueando todo, bloqueando las políticas para los lineamientos. Yo me acuerdo en los lineamientos de 2010. Sí, que en un principio se quiso empujar unos buenos lineamientos, se presentaron ahí en el Palacio de Minería con todos los secretarios de salud y de educación de todos los estados, ¿no? Y ver a Jaime Saludowski entrar ahí con una cara de enojo, ¿no? Era el principal cabildero, bueno, había sido subsecretario de Economía, él llevó el grupo de trabajo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con los Estados Unidos y con Canadá, un hombre muy poderoso. Y desde ahí, o sea, pues lo que llama la atención es que ahora CEP firme acuerdos con México, que firme un acuerdo con Bimbo, ¿no? Yo pregunto qué productos tiene Bimbo que puedan ser recomendables para la infancia, ¿no? Se podrá salvar más o menos algunos panes de caja, ¿no? No todos, y la gran cantidad de pastelillos, ¿no? Que en verdad son una porquería en términos alimentarios, no alimentan, ¿no? Entonces, ¿cómo se está firmando estos acuerdos con Bimbo? ¿Cómo se firma un acuerdo con FIFA? Porque nos preocupa mucho ese acuerdo con FIFA, porque FIFA tiene un convenio de muchos años con Coca-Cola. Entonces se nos preocupa mucho que a través de FIFA Coca-Cola entre a las escuelas. Entonces estamos muy preocupados y esta preocupación se suma a una versión que circuló, ¿no? Que al parecer era un documento interno de CEP, de la Secretaría de Educación Pública, para debilitar los lineamientos que se acaban de publicar, ¿no? De reformar varias cosas, entre ellas diluir quién es la autoridad responsable, sacar a las universidades de la obligación de garantizar alimentos saludables en los planteles universitarios, en fin, pues sí, hay muchas preocupaciones sobre esto y nada más menciono, Romina, que hay
Las otras dos políticas muy importantes, dos de las políticas muy importantes que se han hecho en México, una débil, pero que se había implementado ya y que existe, que son los lineamientos para regular la publicidad de estos productos dirigida a la infancia. Tenemos en este momento unos lineamientos que no permiten entre 2:30 y 7:30 de la tarde, entre semana en la televisión, que se publiciten estos productos. Hay mucha programación infantil en esos horarios, 2:30, 7:30. Bueno, se puso en consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria una reforma a estos lineamientos que reducía de 5 horas a 2 horas la protección a la infancia de este tipo de publicidad. En fines de semana, actualmente de 7:30 a 8:30, en sábados y domingos, es decir, 12 horas y media, no se puede hacer publicidad de estos productos, sábados y domingos. Esa regulación de más de 12 horas y media se reduce a 2 horas. Esta propuesta, este proyecto de reforma a los lineamientos que existen actualmente sobre publicidad, fue elaborado, aparece que fue elaborado y le correspondería a COFEPRIS. A los pocos días de publicarse estos lineamientos para recibir comentarios por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, aparece un comentario de COFEPRIS pidiendo que se baje. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, ¿quién hizo esos lineamientos? Si los hizo COFEPRIS, ¿por qué a los pocos días pide que se bajen? ¿No? Apenas había unos comentarios, ¿no? Entonces, están pasando cosas muy extrañas. También la otra política muy importante en la cual México se volvió modelo, que recibió reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud, es el etiquetado que tenemos de productos, los octágonos y las leyendas, ¿sí? Bueno, Secretaría de Economía anuncia que se va a empezar la revisión y el grupo de trabajo para revisar este etiquetado porque se ha hecho una evaluación de que las dos etapas anteriores funcionaron, pero que la tercera, que tiene que entrar en unos meses en operación, no es necesaria. Y dicen que esto es, así está el escrito, a partir de una evaluación que realizó Economía y realizó COFEPRIS. No conocemos esas evaluaciones. Y entonces ese supuesto de que pues, es de las empresas, está respondiendo a las empresas que no quieren la tercera etapa. No está respondiendo a evaluaciones que se han hecho, que se han publicado en revistas científicas, que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública para mejorar ese etiquetado. O sea, no es eso, es responder a los intereses de las empresas. Entonces, ¿quién está moviendo la cuna? Decimos nosotros, ¿no? Yo creo que voy a juntar dos preguntas, porque primero se publica, bueno, se da a conocer que el Consejo Mexicano, la CON México, va a ser parte de este programa federal de vida saludable en las escuelas. ¿Qué significa para usted que el gobierno federal haya integrado a CONMéxico a este programa de vida saludable cuando pues es la representación y la caracterización de quienes nos han llevado a un país con tanta diabetes? Es un conflicto de interés total. No entendemos esto, no entendemos si esto es empezarles a abrir la puerta, ¿no? O la puerta trasera para que entren, ¿no? O sea, esto lo vivimos ya con el PAN, ya lo vivimos con el PRI, ¿sí? Espero que no lo empecemos a vivir con Morena o con la 4T. O sea, con el PAN, la secretaria Vázquez Mota firmó acuerdos con Coca-Cola y con PepsiCo. Con Coca-Cola, un programa que se llamaba Movimiento Bienestar, para que entraran a las escuelas a promover la actividad física, claro, con el logo de Coca-Cola, ¿no? Y Movimiento Bienestar de PepsiCo, sí, entró con un software que se instaló en las computadoras de las escuelas con el propósito supuesto de ayudar a los niños a llevar una vida saludable. PepsiCo, o sea, PepsiCo. O sea, no hay instituciones de salud en este país, no hay instituciones académicas para brindar esto a las escuelas y tienen que ir
hacer acuerdos con las corporaciones que han dañado la salud de la población, que se han negado y que han boicoteado la regulación en las escuelas, la regulación de la publicidad, la regulación del etiquetado. O sea, lo que vivimos para promover el etiquetado, pues fue un boicot permanente por parte de estas empresas. Entonces, no entendemos cómo la SEP está haciendo estos acuerdos. Menciona usted que hay un conflicto de interés total. ¿De quién es este conflicto de interés? Esto, bueno, actualmente ahorita hay una cara, que es Mario Delgado, el que se reunía al menos. ¿Cree que sea una situación, una decisión del secretario o que también inmiscuya a todo gobierno federal? Y también Mm. cuando nos estaba contando de ahora no solo de esta reunión, sino de otras cosas que están pasando con la regulación de la Ajá. publicidad, nos decía, están pasando cosas muy extrañas. ¿Usted cree entonces que estamos frente a una rendición del Estado ante estas grandes corporaciones de comida chatarra o cómo lo define? Yo creo que hay en algunas dependencias, ¿no? Muy claramente personas que trabajaron para la industria y que ahora tienen puestos en esas ¿Quiénes? dependencias, ¿no? Y en el caso de Mario Delgado, pues no entendemos, o sea, no entendemos por qué está haciendo esto, ¿sí? Este, y no debe de hacerlo. Pues está mal asesorado o está entrando en un conflicto de interés y está abriendo la puerta y está destruyendo los lineamientos que tanto trabajo, ¿no? significaron. Está destruyendo todo el esfuerzo que se dio en el legislativo para que se hiciera esa reforma a la Ley General de Educación. Entonces, yo creo que ahorita la atención está sobre el secretario de Educación Pública para que aclare esto. No, no pueden entrar estas empresas, no puede hacer acuerdos con estas empresas. O sea, tú no te sientas con las tabacaleras, ¿sí? A hacer un acuerdo para frenar el consumo de tabaco. ¿No? Y para que se sumen. O no te sientas con las alcoholeras, o sea, estas campañas de consumo responsable y esto que hacen las alcoholeras es puro manejo de imagen, ¿no? O sea, estás ayudando a maquillarse y no estás yendo de fondo al problema. Y la situación en este momento es muy grave. 1 de cada 6 adultos en este país tiene diabetes y 1 de cada 2 niños y niñas, en un estudio publicado en una revista científica, se establece y se proyecta que 1 de cada dos niños y niñas nacidas en México a partir de 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Esa es una pandemia, ¿sí? Que ningún sistema de salud pública puede enfrentar y no lo pueden enfrentar actualmente, ¿no? Está muy bien que haya un foco fuerte en la atención médica, ¿no? Qué bueno que lo está haciendo la Secretaría de Salud, pero no está enfrentando la causa de este problema. O sea, la Secretaría de Salud tendría que estar al frente de esto, ¿no? Porque ahorita, en este momento, las bebidas azucaradas, la comida chatarra, el alcohol y el tabaco son la principal causa de enfermedad y muerte en este país, ¿sí? Y estas empresas se están llevando, ¿no? grandísimas ganancias y los costos para el erario público son enormes, para el bolsillo de las familias son enormes y todo, ¿no? para abastecer a estas familias, a estas grandes corporaciones, y este tipo de acuerdos de CEP con estas empresas, pues es parte de las estrategias de estas empresas, ¿no? ¿Quiénes? Mencionaba ahorita que hay gente trabajando, que trabajaron en esa industria. ¿Podría darnos a la audiencia, podría darnos algunos ejemplos de Mira, quiénes nosotros trabajaron? estamos revisando algunos currículums de personas, los daremos a conocer, pues digamos, como somos una asociación civil registrada y todo, o sea, somos muy serios en esto, pero sí, o sea, y no es extraño, esto ha pasado en gobiernos anteriores, no en el inmediato anterior, ¿no? Llegó a pasar en la segunda etapa del gobierno anterior, ¿no? Especialmente en la Secretaría de Economía. Nos llama mucho la situación en Secretaría de Economía, porque siempre Secretaría de Economía ha sido la que ha puesto los intereses de las grandes corporaciones por encima de los intereses en salud o incluso de los intereses ambientales, ¿no? Entonces,
Un ojo muy fuerte es en esa secretaría, pero también en otras, ¿no? O sea, hay que ver cómo sigue trabajando Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud en estos temas, porque Secretaría de Salud no se puede hacer un lado de esto. Estamos hablando de una política, ¿sí? De los lineamientos donde participa SEP y participa Salud. No sé si nos pudiera adelantar algunos nombres o aparte de la Secretaría de Economía, ¿qué otras instancias hay quienes trabajaron en la industria que están trabajando en gobierno actualmente? No, pues estamos haciendo la revisión. Yo lo que diría que aquí es muy clave, ¿sí? Ciertas instituciones. Muy importante COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios, de ahí participan en la elaboración de las normas de etiquetado, participan en el tema de los lineamientos de publicidad. Es decir, es muy, muy importante COFEPRIS, ¿no? Es muy importante entrar y revisar que no haya ningún conflicto de interés al interior de COFEPRIS. Secretaría de Economía es muy importante revisarlo, Secretaría de Educación Pública. Estas empresas son de las empresas más poderosas en el mundo, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen de meter actores en posiciones de gobierno, de vincularse con funcionarios públicos o durante la carrera de políticos, ¿no? Es altísima, es altísima. Entonces, hay que estar checando, ¿no? Nosotros próximamente vamos a empezar a trabajar con propuestas muy claras de conflicto de interés dentro del Poder Legislativo, pero el conflicto de interés está reconocido por los organismos, por Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por la OECD, ¿no? Por estos organismos está reconocido como una forma profunda de corrupción en la cual tienes a funcionarios públicos trabajando por intereses privados y no por el interés público. Y ahí se viene abajo muchas políticas y esto tiene consecuencias muy, muy fuertes en términos de salud y en términos de medio ambiente. Recordemos que cuando Peña Nieto presenta la Estrategia Nacional para el combate al sobrepeso, la obesidad y la diabetes en 2014, lo hace en las instalaciones del Instituto Nacional de la Nutrición y al lado tiene sentado al directivo regional de Coca-Cola. ¿Sí? Eso explica todo. Eso explica que de 2014 a 2020 tuviéramos un etiquetado que en correos internos, ¿no? Que ahora son públicos de la Organización Mundial de la Salud, le decía a la secretaria Mercedes Juan y le decía al comisionado federal de COFEPRIS, Miquel Arriola, no pongan ese etiquetado porque va en contra de una política que quiere enfrentar la obesidad. No hicieron caso, lo pusieron, no hicieron grupo de trabajo, no hay actas, ¿no? Y eso lo hicieron en contubernio con las empresas, específicamente con Coca-Cola. A través de un juicio en Estados Unidos conseguimos los correos entre Coca-Cola y Cofepris, ¿no? Donde estaban hablando del etiquetado, ¿sí? Mientras que en correos formales, no correos, sino nosotros por acceso a la información pedimos a Cofepris que nos dijera quién conformó el grupo de trabajo que desarrolló aquel etiquetado. Y tenemos la respuesta oficial de Cofepris, del Miquel Arriola, que estaba ahí, y dijo no hubo grupo de trabajo. Tenemos correos de que internos entre Coca-Cola y Cofepris hablando del grupo de trabajo para desarrollar ese etiquetado. Entonces, esa es la captura del Estado por parte de las empresas. Entonces, nada más como para quedar en conclusión y cerrar bien, sin adelantar, lo que usted dice es que estas empresas tienen incrustada a su gente en gobierno federal y también en el legislativo. Sí, sin duda. Sin duda en el legislativo hay actores. No, no te podía hacer una identificación en este momento, pero sin duda los tienen. Están En los ahí. dos. Sí, sí, sí. Y en el Poder Judicial ahorita los tienen, En ¿no? los tres poderes. En los tres poderes. Son las empresas más poderosas. O sea, pensemos en FEMSA. FEMSA es una empresa mexicana y es la mayor embotelladora en el mundo de Coca-Cola. ¿Sí? Directivos de FEMSA han sido presidentes del Consejo Coordinador Empresarial.
ahorita un directivo de Arca Continental, que la segunda embotelladora es también presidente también de una gran federación de empresarios. Entonces, ellos son los que están negociando, ¿no? Arriba, y son los que dominan gran parte de medios de comunicación. Sí, mucha de esta información que yo te estoy compartiendo, pues no, no circula en otros medios de comunicación, en muy pocos. Ya nos ha platicado el rol que ha tenido esta industria para llegar a estos altos niveles de obesidad infantil, de diabetes. Nada más como para también tener una ejemplificación, por ejemplo, ¿cuántas chatarra consumen o calorías o azúcares consumen los niños en las escuelas? Y esta cantidad, ¿cuánto rebasa la dieta que debería tener en todo el día un menor o bueno, un menor? Sí, eso es muy importante para entender por qué regular los alimentos en las escuelas es fundamental. En las escuelas, dos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y un estudio que hicimos nosotros en diferentes escuelas y en diferentes momentos, encontramos que se consumían más de 500 calorías en el periodo de 4, 5, 6 horas que estaban en la escuela. ¿Sí? Es decir, entre que desayunaron, se consumieron 500 calorías, después comieron, no sé si tomaron una botana en la tarde, pero después cenaron. Bueno, los niños de primaria, digamos, requieren como 1.700 a 2.000 calorías. Pongamos más o menos eso. En la escuela estaban consumiendo más de 500 calorías. ¿Sí? Es como una comida completa, pero en calorías, en productos que no te alimentan, en productos que no te generan, no te llenan. Es decir, son productos que tú consumes, es algo muy estudiado en los alimentos ultraprocesados. O sea, tú te comes estas, ingieres estas 500 calorías con refrescos, con papitas, con un pastelillo, ¿no? Vas a quedarte con hambre, porque lo que te generan son descargas de dopamina y una cuestión de querer seguir comiendo. Si tú, en cambio, te echas unos tacos, ¿no? Este, unas quesadillas o algo, eso te llena, ¿no? Esa es la gran diferencia entre uno y te alimenta. El otro no te alimenta, no te da ningún alimento. Además, pues ahora ya se está hablando de los colorantes artificiales que traen estos productos, que esos mismos productos en Europa no los tienen, ¿no? Porque usan colorantes naturales allá y acá nos meten artificiales que se relacionan con hiperactividad y déficit de atención en los niños. Bueno, esos 500 calorías que cada día se están metiendo a los niños, pueden significar y significan un aumento de peso en un ciclo escolar. O sea, 100 calorías diarias que tú consumas de más a tus necesidades pueden significar 1 a 2 kilos. Para finalizar y regresándonos a la entrevista que era precisamente pues esta incorporación de Con México al programa de vida saludable, y lo que también nos explicaba las cosas raras que están pasando en la COFEPRIS. ¿Qué mensaje le enviaría directamente o qué mensaje le mandaría a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues con respecto a este tema? ¿Qué mensaje también le enviaría a Mario Delgado? Es decir, si mientras esté con México en vida saludable es este programa una simulación, pero qué mensaje, si usted considera eso, y qué mensaje quisiera enviar a las autoridades. Yo creo que a la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que tenga mucha atención en esto, ¿no? Ella en este evento latinoamericano que acaba de realizarse, habló nuevamente de esta separación del poder político y el poder económico, ¿no? Lo mencionó como muy claramente. Y yo creo que más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el gobierno actual, algo que ocurrió, ¿no? Fue la separación de estos poderes. Eh, Sin embargo, estos poderes se pueden infiltrar, ¿no? Y es muy grave que se infiltren en este ámbito en el que más daño han hecho a la población mexicana,
que es en la salud pública. Vuelvo a repetir, somos los mayores consumidores de productos ultraprocesados y de los mayores de bebidas azucaradas. Estos productos se vinculan directamente. Hay cientos de estudios ya que demuestran que el consumo de ultraprocesados y de bebidas azucaradas se vincula con un gran número de enfermedades e incluso con un incremento en la mortalidad. Entonces, no se puede permitir esto, ¿sí? Es un ámbito de protección. Nos llama a nosotros específicamente la atención las infancias y las poblaciones vulnerables. Lo que está pasando con la infancia es gravísimo y lo que está pasando, por ejemplo, con las poblaciones indígenas es tremendo. Con el arribo con la invasión de la comida chatarra y las bebidas azucaradas en la comunidad, que la escuela sea un espacio donde retomen los alimentos tradicionales, ¿no? Y los revalorice, y se vuelve un círculo virtuoso, porque apoyas la economía local, apoyas la salud, apoyas las tradiciones, y no este proceso. Y ahorita hay una campaña, seguramente muy apoyada por las empresas y medios que les sirven, ¿no? Decir, no, miren, los niños están vendiendo la chatarra, entran a la escuela y llevan en su mochila chatarra y le empiezan a vender dentro de la escuela, o cuando salen se amontonan sobre la chatarra. Puede ocurrir, no decimos que no, pero ¿por qué no hablan de las escuelas que están aplicando ahorita o que ya lo aplicaron desde hace tiempo y que de manera maravillosa incluso empiezan a influir en los hábitos de sus familias? Hay muchos ejemplos. Claro. Muy bien, pues le agradecemos de verdad muchísimo que nos haya brindado su tiempo y que nos haya dado esta entrevista, Alejandro. Muchas gracias, Romina, a ustedes. Muchas gracias. Siguiendo con este tema tan importante que es el de la comida chatarra, de cómo regularla y también crear nuevos hábitos para las nuevas generaciones, pues llama la atención que también se esté dando un intento por regular la publicidad de estas grandes empresas de chatarra, porque cuando deberían de tener menos espacio, claro, no solamente en la pantalla chica como es la televisión abierta, pues también ahora lo tienen en grandes pantallas como son las de las salas de cine. A esto están expuestas las infancias que pues prácticamente se llevan sus alimentos de la pantalla al plato. Sí, Bianca, y es un problema, yo creo que también es una respuesta de las compañías que durante varios años, sobre todo en el sexenio del presidente López Obrador, sufrieron porque primero, y para bien, para bien de la gente, para bien de la salud de los mexicanos, sobre todo los más jóvenes, sufrieron con el tema del etiquetado, que fue una batalla brutal que tuvo que dar la Secretaría de Salud, incluso en plena pandemia con el etiquetado, pues eso ya fue un golpe fuerte para ellos. Luego vino el tema de, ¿te acuerdas cuando quitaron todas las imágenes que generaran cariño, los personajes que generaban cariño de las marcas? El Tigre Toño, todas estas figuras, el Tucán de los... Pancho Pantera, todas estas figuras. Con las que tú y yo crecimos. Con las que crecimos los niños, sobre todo los noventeros, ochenteros, noventeros, y que cuando las quitaron, le dieron la razón al gobierno, porque la gente se empezó a quejar, ¿cómo van a quitar la figura de mi juventud? Pues precisamente porque te hicieron encariñarte de una figura que prometía darte alimentos saludables y eran ultraprocesados, y seguramente la diabetes que vas a sufrir es por culpa de Pancho Pantera. Entonces, por eso precisamente los quitaron. Entonces son varias derrotas que ya habían sufrido estas compañías, que ya habían, pues el gobierno mexicano que había limitado ya un poco más, y que ahora sí ves, y habría que analizar eso también, y que lo hace muy bien el texto de nuestra compañera Montserrat Antúnez. ¿Por qué vemos más publicidad? ¿Por qué en el Metrobús me salen refrescos en la publicidad? ¿O por qué en el metro veo papitas para comer y venden incluso en el metro? ¿Por qué en el cine voy al cine y veo todos estos comerciales? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Y pues es por esto, porque hay una regulación por la que se está luchando, pero también hay una respuesta a estas empresas de que ya les aplicaron varias
Y ahora que les abrieron la ventana o una puerta trasera a partir de la SEP con Mario Delgado, pues se van a intentar meterse hasta la cocina, ¿sí? Así es, cuando pareciera que estamos dando avances en materia de regularización con estas grandes compañías chatarra, pues se dan 3 pasos atrás, no solamente con la incorporación de estas grandes compañías a planes que son de salud, Exacto. sino también ahora pues les abren la puerta a un mayor tiempo en publicidad. Veamos este trabajo de nuestra compañera Montserrat Antúnez. El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, al que recientemente el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sumó como aliado en la estrategia para mejorar la alimentación en las escuelas, tiene una trayectoria marcada por promover productos que enferman a la población y por debilitar y oponerse a políticas públicas a favor de la salud. Todo esto a través del cabildeo y sus conexiones con políticos de distintos niveles. Con México representa a industrias transnacionales como Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Mondelez, Unilever y marcas nacionales como Grupo Bimbo y Jumex. Todas comercializan principalmente productos ultraprocesados, refrescos y bebidas azucaradas, aunque la agrupación también la integran marcas alcoholeras como Heineken, José Cuervo y Bacardí. El consumo de refrescos y estos productos ultraprocesados se ha relacionado directamente con el aumento en enfermedades cardiovasculares y diabetes en México. Empresas que forman parte de Conméxico también pertenecen a otras cámaras como el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de Bebidas, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y las cámaras industriales de los Estados Unidos mexicanos. La conexión de Conméxico con otras cámaras empresariales le ha permitido consolidar su influencia en el ámbito político. Conméxico fue fundada en 1996, 2 años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que permitió la entrada de productos ultraprocesados, lo que cambió tanto la alimentación, la agricultura y la cocina mexicana. Jaime Zabludovsky Cooper, quien fue subjefe negociador para el Telecan entre 1990 y 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, dirigió Conméxico por al menos 16 años. La presidencia ejecutiva la encabeza actualmente Claudia Jáñez Sánchez, expresidenta de DuPont en Latinoamérica, empresa de agroquímicos sancionada en Estados Unidos por causar enfermedades. El economista se convirtió en 2005 en socio fundador y vicepresidente de IQOM Inteligencia Comercial, firma que brinda servicios de diseño e implementación de estrategias de cabildeo en México y Estados Unidos. Los clientes de IQOM incluyen cámaras empresariales que se han opuesto a las políticas de etiquetados claros de producto chatarra. Sobre el alcance de Conméxico, Ana Larrañaga, investigadora en el poder del consumidor, recordó que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la agrupación formó parte del Comité Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, encargado de emitir recomendaciones de política pública en la Secretaría de Salud, mientras que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando en el Congreso se discutía el etiquetado frontal de advertencia, cabilderos de Conméxico intentaron modificar la iniciativa. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se forma OMENT, que era el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. El OMENT tenía un consejo asesor cuya función era, pues, justamente emitir recomendaciones de política pública a la entonces Secretaría de Salud, al gobierno federal, digamos, que acababa en ese momento de emitir una alerta epidemiológica por los crecientes casos de diabetes que estaban y siguen realmente mermando la salud de nuestra población. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede? Que Conméxico forma parte de este comité asesor y además tiene presencia en todos los grupos de trabajo prácticamente de este observatorio del OMENT. Y bueno, pues el papel que desarrolla dentro de ese observatorio esta agrupación industrial, pues es completamente de desestimar toda la evidencia científica que en ese momento se estaba presentando sobre la importancia de alimentación saludable. ¿Podemos recortar esta parte? Sí. Alimentación escolar saludable. Se opusieron también a la adopción de etiquetados claros en los empaques de alimentos y bebidas.
y sobre todo también en ese momento hicieron un cabildeo muy, muy fuerte en contra de cualquier intento regulatorio sobre la publicidad que se dirige a infancias, ¿no? Y en ese momento también en contra de los impuestos a bebidas azucaradas que se habían aprobado en ese sexenio, ¿no? Entonces, con México fue una fuerza que cabildeó muy intensamente, diciendo que los impuestos, pues en realidad no funcionaban, cuando en ese mismo sexenio se tenía investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y a la Organización Mundial de la Salud sacando estos documentos recomendando la adopción de estos impuestos y de que se utilizara la recaudación para fines de salud pública. Un caso muy específico, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el etiquetado en el legislativo, es decir, cuando todavía no estaba ni siquiera cerca de ser implementado y se trataba en ese punto de una redacción, ¿no?, de legisladores que ya se habían presentado iniciativas. Con México, a través de Jaime Rudovsky y otros de sus cabilderos, lo que intentaron hacer fue un transitorio, ¿no?, que modificaba prácticamente la iniciativa de etiquetado y querían meter ahí una figura de cámaras empresariales que fueran quienes pudieran tener una toma de decisión sobre qué tipo de etiquetado se tenía que implementar en México. Eso lo intentaron implementar desde la ley. Afortunadamente esa redacción se quitó justamente porque pues hubo mucha presión de la sociedad civil y pues de otros legisladores para que la industria pues no, digamos, no modificara, no debilitara esta iniciativa, pero sin duda pues tienen ese objetivo muy claro, ¿no? Y han pues también participado, claro, ¿no?, en todo ese proceso, pues desconociendo por completo la evidencia científica. Por ello, a la especialista Ana Larrañaga y organizaciones como el Poder del Consumidor le preocupa la alianza entre la SEP y con México a menos de un mes de que entraron en vigor los lineamientos que prohíben la venta de productos chatarra en las escuelas. Les agradecemos mucho habernos acompañado en este viaje pues de 7 días, donde les hemos traído los temas más relevantes de la semana, pues ahora sí que en ausencia de nuestros compañeros Álvaro Delgado y Obed Rosas, que están en un merecido descanso, pero pues la información no para. La información no para, les mantuvimos aquí el asiento calientito a nuestros compañeros para que ya estén listos la próxima semana con más información. Nosotros le agradecemos mucho que esté con nosotros. Recuerde que el estreno de 7 días se da todos los viernes a las 3:30 de la tarde, tiempo del centro de la República, después de noticias a las 2, y además los domingos puede ver el estreno en Estudio B a las 6 de la tarde, también tiempo del centro de la República. No se lo olvide dejar su like para que no se nos vayan a enojar nuestros jefes, porque van a decir, nos dejaron cuidando el changarro y se lo descuidaron. No, deje su like para que vea que siguen interesados en los temas que vamos presentando cada semana, y no se le olvide suscribirse también a Sin embargo al aire, a Estudio B, y dése una vuelta también por Sin embargo MX para que vea todos estos trabajos y cómo se van publicando a diario esta información que le traemos pues de parte de toda la redacción o las redacciones de Sin embargo. Del gran equipo de Sin embargo, así que pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Bianca Estrada. Yo soy Manuel González Vargas. Gracias.